5 de la tarde con 27 minutos. Ayer les platicábamos sobre este tema de la que provocó la ola de reclamos y críticas hacia la UNAM por un mensaje en el que se deslinda de cierta forma de un documento que estuvo circulando a lo largo del fin de semana, un análisis de las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos acompaña el doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto estar contigo. Antes de entrar al tema, que es el importante en realidad, lo que dice este análisis. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas sobre esta reacción, este comunicado de la UNAM y las reacciones que ha provocado? Bueno, se ha leído de muchas maneras. Yo he podido también estar en rectoría de la universidad con los últimos dos rectores y entonces te puedo decir que muchas veces esto se hace para tratar de explicarle a la ciudadanía cómo funciona la UNAM. La UNAM es un archipiélago de entidades académicas, facultades, centros, institutos, y es claro, cuando llega una solicitud para que hagamos un estudio en materia ecológica, pues se le designa a algunos investigadores y es su opinión. Claro, lleva el respaldo institucional de la universidad, pero no se puede decir que esa opinión sea una opinión comúnmente compartida. Si es un tema de biología, yo no tendría competencia porque no es mi ámbito de especialidad. Entonces aquí el mensaje trató de ser ese, es un trabajo que nosotros hicimos justamente en función de que consideramos muy importante explicar de manera cercana, sin tanta profundidad académica para no abultar los estudios. Incluso por eso se nos pidió que fueran ensayos técnicos, sin notas al pie, para que de lo que se trataba era de explicar cuál era el alcance, me parece que sacar eventualmente a la luz las preocupaciones, los riesgos, los potenciales efectos, y eso necesariamente causó esta reacción. ¿Por qué? Porque todo lo que pusimos ahí va de alguna manera con un sentido de alerta de lo que se propiciaría en caso de que estas reformas se aprobaran. A mí me tocó la reforma judicial y en ese sentido pongo que lo que menos busca es fortalecer al Poder Judicial y a la justicia en este país, sino que tendría efectos nocivos en un plazo cercano, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué crees que tendría estos efectos nocivos? El problema de la justicia no es el del Poder Judicial de la Federación. El problema de la justicia es el de la justicia local, es el de las fiscalías locales que no han logrado consolidarse, y eso ahora está impactando en el Poder Judicial de la Federación. Digamos, voy a dar un dato. A la Corte el año pasado, solamente a la Corte, llegaron 16,400 asuntos nuevos. La mitad, exactamente 8,200, eran resoluciones en su mayoría provenientes de los tribunales locales de las 32 entidades federativas, en donde cuando se emitieron sentencias, alguna de las partes no quedó satisfechas y entonces empezó la escalada en el ámbito federal y estos asuntos llegaron hasta la Corte. E imaginemos, adicionalmente, en todo el Poder Judicial de la Federación, que tiene en términos cerrados 920 órganos federales, el año pasado llegaron 1,5 millones de asuntos. Nuevamente, ese 1,5 millones de asuntos en su mayor parte vienen y pidiendo revisión de temas que son del ámbito local, temas que sí son cercanos, es un divorcio, es quien se queda con los niños después de un divorcio, es quien se queda con los bienes, son temas de robo de un coche, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habría que decir es que el Poder Judicial de la Federación resiente los impactos de las necesidades de justicia que no son adecuadamente satisfechas en las entidades federativas. Y en ese sentido, justo como hay temas muy relevantes que hoy han sido adversos a la política legislativa de este gobierno, pues claro que intentan modificar todo el esquema, pero repito, ahí no están los problemas. Después me dicen, bueno, es que sí hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Yo no la niego, creo que ahí están los casos, creo que el que tenga información, como ese rato pasabas la nota del senador Monreal, si él sabe
de qué jueces están siendo corruptos, pues como hoy suele decirse, que vaya e interponga su denuncia, y esa denuncia además tendría mucho peso por su calidad de senador. Pero esto más bien es una narrativa que intenta justificar la exigencia de modificar el esquema de designación de los jueces para que ellos tengan mayores posibilidades de poner a personas que les son cercanas. A ver, el sistema que tenemos hoy de selección de todos los puestos del Poder Judicial, exceptuando la Suprema Corte de Justicia porque es distinto, pero aquellos que se quieren poner a disposición del voto popular, insisto, a excepción de la Suprema Corte, ¿es el más eficiente? ¿Es el mejor método que tenemos? Y si está lo que parece que no va a haber negociación, que es en el tema del voto popular, tú nos decías, implicaría unos riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Sí, claro. Mira, el sistema que hoy tenemos es un sistema que nosotros adoptamos del modelo de Estados Unidos para el caso de la Suprema Corte. Uh-huh. En Estados Unidos, el presidente nomina a una persona y el Senado la entrevista y la designa. Nosotros en 1994 hicimos un ajuste para decirle, el presidente tiene que nombrar una terna de 3 personas y el Senado es el que designa. Con estándares similares, muchos países de la región, sobre todo los más representativos geográficamente, siguen este modelo: Argentina, Brasil, nosotros, etcétera, etcétera. Después, claro, porque es un órgano más político, la Suprema Corte de Justicia. Aquí también, con estas características, se designan a los magistrados electorales, en donde incluso participa la Suprema Corte, y también el Consejo de la Judicatura, en donde participa la Suprema Corte, el propio Poder Judicial y el presidente de la República. Fuera de estos 3 cargos, todas las demás magistraturas que conforman los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito, que son la mayoría de órganos, uh-huh, ellos entran por concurso en donde para inscribirse necesitan acreditar ciertos requisitos, como ya haber colaborado en el Poder Judicial de la Federación. Van pasando las etapas y al final son designados. Te pongo un ejemplo: a veces se pueden inscribir 2,000 personas y quedan finalmente designados 150. Es un concurso que busca que los mejores perfiles, los que tienen más méritos, más conocimientos, lleguen. Esto también así se hace desde la perspectiva comparada. Es una forma muy adecuada y eficiente de seleccionar a los juzgadores. Pero si nos quedamos solamente en la Suprema Corte, Pam, el problema es que este modelo al que buscamos acudir solamente lo tiene operando en ese nivel de el tribunal más importante del país, Bolivia. Bolivia elige a sus jueces del Tribunal Constitucional por voto popular. Yo en un libro pude analizar este asunto y analizar la primera integración. La Constitución es de 2009, es un impulso del entonces presidente Evo Morales, y digamos, esa primera experiencia sacó varios riesgos que hay que tener en cuenta. La diferencia es que allá no podían hacer campaña, aquí sí les está permitido, o la reforma pero les sin presupuesto y con campaña. Tiempos oficiales, ¿no? Correcto, con tiempos oficiales, en foros, etcétera. Pero ya que sucedió, justo como nadie los conocía, el gobierno impulsó a los suyos, los sacó, los mostró, les dio espacios. La oposición, al ver esto, también sacó a los suyos. Después los grupos empresariales vieron y sacaron a los suyos. Sí, las iglesias hicieron lo mismo, los sindicatos hicieron lo mismo, y entonces cada quien tomó a los suyos, los impulsó y los llevó a la votación. Pero ¿sabes cuál es el tema más complicado? Bueno, ahí en 2009 al menos no hay un registro de que el crimen organizado haya impulsado a los suyos, pero ese es un dato del cual nosotros no podemos ser ajenos. Aquí claramente el crimen organizado, la delincuencia, tendría todos los alicientes para patrocinar candidaturas y poner a los suyos. Y aquí también diría, quienes también tendrían un interés si esto se abre, y tal vez pueda ser un interés más legítimo. Esto sucede en Estados Unidos también, en ciertos estados donde en ciertos estados donde los magistrados locales sí se eligen por voto popular, que los grandes despachos de abogados también
patrocinan a sus Claro. candidaturas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente, pero el dato de Bolivia, y en estos días hemos tenido ocasión de escuchar también en entrevistas a algunos personajes que han vivido en primera persona este mecanismo y que lo desaconsejan frontalmente. ¿Por qué? Porque realmente allá, en la primera elección de esto que fue en 2011, ¿sabes quién fue el verdadero ganador? La abstención. Mm. La gente no salió a votar. ¿Y sabes con cuánto ganaron los que llegaron a formar parte del Tribunal Constitucional? ¿Con Los cuánto? que más votos obtuvieron el 5.5% de los votos. Mm. 5.5% de los votos. Y los que obtuvieron menos votos, pero que también entraron, el 1.7% de los votos. La pregunta es, nosotros queremos que con un porcentaje de votación que llegue, si bien nos va al 10%, tengamos a ministros de la Suprema Corte resolviendo los temas más relevantes de este país, cuando el 90% de las personas no los votó. Ese es uno de los elementos que me parece que no hay que perder de vista, porque esa es una experiencia similar a lo que se está intentando hacer en nuestro A país. ver, voy a parecer la abogada del diablo. Por eso mi pregunta anterior te decía, exceptuando el caso de los ministros y ministras de la Corte, el sistema que hoy tenemos para elegir ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia tampoco deja de lado los intereses de las fuerzas políticas. Y sin duda no es el mejor sistema, pues ha llevado a la Suprema Corte de Justicia a gente que no tiene una trayectoria, que no tiene una carrera judicial, o gente que ni siquiera conoce bien de leyes o con credenciales dudosas, por así decirlo. Personas que son abiertamente entusiastas de algún partido político. O sea, hemos tenido de todo. Entonces, claramente el sistema actual, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, tampoco es el mejor. Yo diría, comparto contigo, ni el sistema es el mejor, pero tampoco las prácticas políticas o las dinámicas institucionales que están atrás son las mejores. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, repito, nuestro sistema es parecido al de Estados Unidos, pero el de Estados Unidos participa mucho mejor. Nada más hay que ver el nivel de las comparecencias que tienen los nominados, que es duro, es frontal. Aquí realmente les dan 15 minutos en una pasarela en donde van y leen ante el Pleno del Senado un documento preparado y realmente eso no tiene trascendencia. Es decir, aquí son dos cosas, ni tenemos el mejor diseño, ni tenemos también la madurez política para que esto discurra adecuadamente. Frente a esto, yo diría, a ver, es una mejor opción ahora en una potencial reforma mejorar, fortalecer, darle mayor consistencia, abrir, transparentar el proceso de designación de los ministros. En esa parte yo estaría totalmente de acuerdo. Hay experiencias comparadas que me parece nos pueden dar luces de cuáles son los mejores modelos, pero otro también es señalar que debe haber un talante democrático para el momento de que quienes procesan estas designaciones también las afrenten. Hemos visto que las designaciones que ha hecho el Senado de la República recientemente les toman poca atención y realmente no les dan esta consistencia, y ahí es donde tenemos un problema. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y ¿te parece si retomamos la conversación después? Porque hay mucho que decir todavía sobre este tema. Claro que sí, me dio mucho gusto estar contigo. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, el doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 4541.